Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén todos bien, ¿cierto? En sus casas, ¿cierto? Y estudiando el teórico acá en Práctica Test. Buenas noches, Alexi, Paola, Ale, veo acá a Patricia, Paola, a varios conectados. Así que vamos a comenzar con este video test. Si no me equivoco, es el número 14 de nuestros video test que quedan grabados acá en la página. Joanita también, saludos. Saludos a todos. Y veamos cómo nos va en este video test y a resolver las dudas que tenemos también. Cualquier duda, coméntenmela en el chat y las vamos resolviendo, ¿ya? Dice, primera pregunta. Su vehículo ha quedado en pana en medio de una autopista, ¿ya? Tenemos que ponernos en esa situación que quedamos en medio de una autopista en pana, ¿ya? Por X motivo. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Salen las opciones A, instalar un triángulo reflectante para advertir a los demás usuarios, ¿ya? B, encender sus luces de advertencia de peligro. C, intentar detener los autos que pasan para solicitar ayuda. D, intentar reparar su vehículo rápidamente. ¿Cuál sería nuestra, aquí habla de la primera medida? Y la primera medida sería la B, como dicen todos, encender nuestras luces de advertencia de peligro. Primera medida, encender las luces de advertencia de peligro. Y después podemos ir viendo el tema de chaleco reflectante, triángulo, ¿cierto? Acercarnos más a la Verma si es que tiene, luego comunicarnos con el servicio de emergencia de la autopista. Vamos con la 2. Esta creo que la hemos visto antes. Dice, ¿sobre qué peligro le advierte esta señal? Tenemos A, la proximidad de un cruce en que se carece, aquí hay una palabra clave, se carece de preferencia ante los vehículos que se aproximan por la derecha. B, la proximidad de un cruce con alto flujo de vehículos que se incorporan a la calzada. Y la C, como comentan todos ustedes, dice la proximidad de un cruce en que se tiene preferencia, ahí está lo correcto, sobre los vehículos que se aproximan por la derecha. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Pregunta con hacer, esta siempre sale. ¿Ya? 3. ¿Cuáles son las diferentes fases del cansancio? Y aquí tenemos una pregunta multirespuesta. Dice A, no es extraño que se tenga la boca seca y que se empiece a sentir frío, los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados quieren cerrarse y la velocidad se hace irregular. El conductor se desorienta. B, la primera señal del cansancio se manifiesta con una falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo. Y C, en las fases finales se ve lo que no existe. Y esto suele pasar mucho cuando estamos muy cansados. Nos imaginamos cosas en la autopista. Esa es una señal que ustedes tienen que decir, acá me detengo. ¿Ya? Los músculos de la nuca se relajan y se comienzan a dar los cabezazos, a dar cabezadas, aquí dice, o cabezazos como nosotros lo nombramos. Las ganas de dormirse ya son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo esfuerzo de voluntad. Como señalan ustedes, sería la C, B y A, ¿cierto? Las tres correctas. Esto es muy cierto, muy frecuente en la conducción, sobre todo en carretera, autopista, de largo viaje, ¿cierto? Entonces, si nos pasa algo de estas señales, detenerse y descansar. ¿Ya? Exacto, Flor, como dicen todas. 4. Son aquellas circunstancias que agravan las penas en caso de que el conductor cause un accidente de tránsito. ¿Ya? Dice ser conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. ¿Ya? Ve todas las mencionadas.
C, conducción con licencia cancelada e inhabilitada, y la reincidencia sería la B. Entonces, son aquellas circunstancias que agravan las penas en el caso de que un conductor, ¿cierto?, cause un accidente de tránsito, serían todas las mencionadas. La B, como mencionan ustedes. 5. Debido a un desperfecto, el conductor de un vehículo queda inmovilizado en el interior de un túnel. Aquí vemos un vehículo en un túnel. ¿Qué medidas deberá tomar el conductor? Dice A, con el motor encendido, activa las luces intermitentes y tocar la bocina para avisar a los otros conductores manteniéndose dentro del vehículo. B, dice activar las luces de posición para luego abandonar el vehículo junto a los pasajeros que viajan en el mismo hasta llegar a una zona de seguridad. Y la C, como señalan ustedes, dice apagar el motor, encender las luces de emergencia para avisar a los demás conductores y descender del vehículo para solicitar ayuda siempre que sea necesario. Y como señalan, ¿cierto? Es la C. Apagar el motor, encender las luces de emergencia, ¿cierto? Descender del vehículo siempre y cuando estemos en una zona segura, ¿ya? Suele pasar mucho, es muy peligroso, el otro día lo comentamos de un accidente de tránsito en una carretera donde el caballero bajó y posteriormente murió, ¿ya? Atropellado. 6. ¿Por qué es necesario y obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado? A, porque absorbe la energía del impacto en casos de accidente. B, el cinturón solo es obligatorio cuando el vehículo no tiene airbag. Y C, porque reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal. Y la respuesta correcta es la C, porque reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal, ¿cierto? Nos lleva a la muerte. Siempre utilizar el cinturón de seguridad. 7. La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, afectando en mayor medida a la población A, entre los 15 y los 29 años, B, entre los 40 y los 49 años, C, entre los 30 y los 39 años, y la D, entre los 50 y los 61 años. La segunda causa de muerte, ¿cierto?, son los accidentes de tránsito, afectando en mayor medida, ¿cierto?, al grupo entre 15, como señalan la letra A, entre los 15 y 29 años. Esto lo menciona el libro El Nuevo Conductor, según la estadística de la CONACEN. 8. ¿Frente a cuál de las señales, ¿cierto?, debe detenerse siempre un conductor antes de doblar a la izquierda? 8. Dice, ¿frente a cuál de las señales debe detenerse siempre un conductor antes de doblar a la izquierda? Y tenemos la respuesta A, dice, frente a una señal de hispopare, ¿cierto? Siempre debemos detenernos. B, frente a una luz roja intermitente de un semáforo. C, frente a un ceda al paso. Y la respuesta correcta es la A, como señalan Andrea, Catherine, Rodrigo, ¿cierto? La respuesta correcta es la A. 9. Dice, ¿cuál o cuáles características distinguen a un conductor seguro? Y esta es una pregunta multirespuesta, entonces tiene más de una opción. Dice, conduce con buen criterio, eso es correcto. Ahí están señalando todas, A, B, C y D. Conduce con prudencia y hace todo lo posible para evitar accidentes, correcto. Es respetuoso, no obstaculiza ni perturba al resto, C también, correcto. D, es considerado y amable con los demás conductores y los peatones, correcto. Eso, ¿cierto?, distingue a un conductor seguro. Las 4 respuestas serían correctas. 10.
Nueva pregunta multirespuesta, dice, en circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular la distancia depende de que veamos, ¿cierto? Una pregunta multirespuesta, correctamente los colores y contornos claros. B, bien si conducimos con lluvia o niebla, bien en la oscuridad. Exacto, A, B y C. Dice, en circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular la distancia depende de que veamos bien en la oscuridad, bien si conducimos con lluvia o niebla, correctamente los colores y contornos claros. 11. Y aquí estoy yo, aquí salgo en una foto, muy antigua, ¿cierto? Con un alumno haciendo clases prácticas. Dice, los conductores jóvenes sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es verdadero. Los conductores, ¿cierto?, sobreestiman sus capacidades o habilidades para conducir más que los adultos. Los conductores jóvenes. Y ahí nacen los toretos, ¿cierto? Estos chicos que se creen Schumacher. Aquí está la respuesta. 12. Dice, usted se va acercando con su vehículo a un sector donde hay niños que juegan en la vereda, ¿cierto? Están jugando ahí a la pelota. ¿Qué debería hacer usted? A, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar. B, continuar a la misma velocidad para no entorpecer a quienes vienen detrás suyo. C, continuar a la misma velocidad porque los niños saben que no pueden bajar a la calzada. Y D, tocar la bocina y continuar. Y como dice Camila Carla, es la A, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar ante cualquier emergencia, ¿cierto? Que los niños bajen en busca de la pelota. También una situación que pasa mucho, ¿cierto? En condominios, villas, ¿cierto? En todos los lugares donde hay bastante niños. Así que hay que ir preparado para frenar y a una velocidad, ¿cierto?, reducida. Recuerden que la velocidad donde no es mortal serían los 30 kilómetros por hora. Así que recomendable, por eso en muchos lugares, bueno, en condominio a veces sale 15 kilómetros por hora, 30, ¿cierto? Vendría siendo la velocidad razonable para actuar de una manera correcta. 13 dice, ¿una persona puede conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol? Solo si puede conducir, nunca, solo de día. Y la respuesta correcta es la B. Nunca, ¿cierto? Una persona puede conducir bajo la influencia del alcohol. B, exacto. Todos comentan la B, vamos bien hasta acá. Todos coincidimos con las mismas respuestas. 14 dice. El doctor, le ha recetado unos remedios. ¿Cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no? Dice, porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas, ¿cierto? B, porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. C, porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas sus reacciones. D, porque las medicinas pueden afectar su visión. Y la respuesta correcta es la A, como señalan, ¿cierto? Porque algunas medicinas, pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. Exacto. 15. ¿Los conductores con experiencia aprovechan solo su visión directa? ¿Verdadero o falso? Creo que ayer estuvimos viendo la visión directa, o antes de ayer, la indirecta. Y la respuesta correcta es A, ¿cierto? Falso. Los conductores con experiencia aprovechan, ¿cierto?, la visión periférica, ¿cierto?, donde tenemos
un alto grado, ¿cierto?, de visión, y los conductores nuevos, ¿cierto?, con inexperiencia, se basan en la visión directa, en lo más próximo, se fijan en un solo punto. Entonces eso se va desarrollando, ¿cierto?, con la práctica. Vamos en la 16. Dice, mientras conduce, usted siente un fuerte olor a combustible. ¿Qué debería hacer usted? A, continuar a una velocidad reducida. B, detenerse a investigar el problema. C, no preocuparse, ya que solo son los gases de escape. D, continuar porque sabe que se detendrá en algunos kilómetros más allá. Y la respuesta correcta es la B. B, detenerse e investigar el problema, ¿cierto? Lo importante es detenerse, ¿cierto? Si no sabemos nada de mecánica, llamar a algún familiar y que alguien se comunique con algún mecánico, remolcar el vehículo, ¿cierto? Porque la benzina más una chispa comienza, ¿cierto?, el incendio en el vehículo. Así que es súper importante. A veces pasa que sentimos ciertos olores a gasolina dentro del vehículo, y esto pasa más en los vehículos antiguos, ¿cierto? Porque ya las mangueras van deteriorándose, ¿cierto? Van cortándose, entonces esos gases de gasolina, combustible, se van hacia la cabina del vehículo, ¿ya? Pero de igual manera, ante cualquier olor a gasolina o combustible, detenerse y investigar el problema. 17. Dice, para saber si un herido respira, ¿qué debo hacer? Y esto es súper importante ya, lo que hablábamos ayer, si no me equivoco, de que debemos saber todo este tema de accidente, ya sea porque nos puede pasar a nosotros, o podemos estar en presencia de un accidente y podemos, ¿cierto?, ayudar a evitar una muerte, ¿ya? Dice A, agitarlo fuertemente. No creo que sea efectivo, ¿cierto?, agitarlo fuertemente. B, intentar escuchar, respirar y observar los movimientos del pecho. Y C, gritarle. Entonces la respuesta, ¿cierto?, correcta sería la B. Intentar escuchar si respira y observar los movimientos del pecho, ¿ya? 18 dice. Los materiales reflectantes reflejan entre un 90 y un 98% verdadero o falso. Y como señalan, ¿cierto?, Gabriela, Catherine, Alexis, Verónica, Carla, es la B, verdadero. Esto lo señala el libro del nuevo conductor, ¿ya? Por eso es importante, y cuando nos bajamos ante una emergencia, un cambio neumático, algo que estemos, ¿cierto?, en condiciones inseguras en una carretera, autopista, calle, el chaleco reflectante hace, ¿cierto?, que nos reflejemos entre un 90 y un 98% sobre otros colores, por ejemplo, como el negro, ¿cierto? Así que es súper importante llevar chaleco reflectante y siempre llevar uno además para el copiloto. Si tenemos niños también, importante tener los chalecos reflectantes de ellos también. Porque uno nunca sabe si podemos tener una pana, ¿cierto?, justo en una carretera o en un túnel, como señalábamos en las preguntas anteriores. Vamos con la 19. Usted, ¿cierto?, al transitar con su vehículo en las vías rurales, aquí habla de las vías rurales, como norma de carácter general, durante la noche, debe hacerlo con las luces de estacionamiento, luces bajas o C, luces altas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Y aquí, como señala, vías rurales, luces altas, ¿cierto? Donde no es una zona urbana donde haya tanta iluminación. 20. ¿En qué circunstancias la distancia de tensión total, ¿cierto?, desde que comienza a
el intento de frenar hasta que se detiene totalmente el vehículo, es mucho más larga. ¿En qué circunstancias, cierto, la distancia de detención total de un vehículo es mucho más larga? A, cuando es de noche. B, cuando hay niebla, ¿cierto? Se humedece el piso. O C, cuando hay vientos fuertes. Y la respuesta correcta es la B. Esto lo señala el libro del no conductor. Cuando hay niebla, ¿cierto? Se humedece el pavimento, la adherencia se va bajando, ¿cierto? Se va perdiendo entre el contacto del neumático y el piso, ¿cierto? El pavimento. Y peor si tenemos neumático en mal estado. Así que por eso es importante hacer las verificaciones de los neumáticos, ¿ya? Porque son de gran ayuda al momento de frenar, ¿cierto? 21. Al ir de noche por una carretera, usted debe mantener sus focos delanteros encendidos, a menos que la carretera, ¿cierto?, esté iluminada, circule a menos de 50 km/h, vayan vehículos muy cerca delante suyo, o D, dice, su vehículo esté en pana en la verma. Exactamente como señalan, es la D. Dice, al ir conduciendo de noche por una carretera, dice, usted debe mantener su foco delantero encendido, a menos que su vehículo esté en pana en la verma, ¿cierto? Que no podamos encender las luces. 22 dice, ¿cuál opción no corresponde a una mirada cercana? Tenemos A, cruces, B, alcantarillas, C, asfalto en mal estado. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Exactamente es la A, como señalan ustedes. Vamos a ir con la 23. La función de las señales verticales. Aquí habla de las señales verticales. La señal vertical es cuando tenemos, ¿cierto?, un fierro, ¿cierto? Y la señal, ¿cierto?, se podría decir parada, ¿ya? Aquí se refiere con una mirada cercana. Explique la 22. Vamos con la 22. ¿Cuál no corresponde a una mirada cercana? ¿Ya? La mirada cercana es como cuando hablamos de la mirada, se podría decir lo más próximo, ¿ya? Lo más próximo, lo que vemos, ¿ya? No sé si me explico bien. Por ejemplo, un cruce lo podemos ver de más lejos, ¿ya? Entonces, esa no corresponde a una mirada cercana. Si es una mirada cercana, ve la alcantarilla, por ejemplo, si es que esta no tiene la rejilla, ya que, ¿cierto?, ir conduciendo tenemos que ocupar mucho la vista. El asfalto en mal estado también es una mirada cercana. Entonces, ¿cuál no corresponde a una mirada cercana? Sería ver un cruce, ¿cierto?, lejano. ¿Ya? A eso se refiere. Ahí creo que quedó un poco más claro, ¿cierto? Cuesta un poco entenderla, ¿cierto? Pero en el tema, ¿cierto?, de la mirada, cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, una alcantarilla, como les comentaba, ¿cierto? Sería una mirada cercana porque tenemos que ir mirando el asfalto en mal estado, siempre estamos mirándolo más de cerca, pero un cruce lo miramos más lejano. Por ejemplo, no sé, cuando nos vamos conduciendo y justo nos cambia de luz el semáforo.
Ahora lo entendí, ¿cierto? Bien. Y con respecto a las señales verticales, y aquí quiero hacer un hincapié, las señales verticales serían estas, ¿cierto? Toda señalética que tenga un fierro, ¿cierto? Sería una señal vertical. Y las señales horizontales, que habla el libro del nuevo conductor, serían las señales, ¿cierto?, en el piso. Por ejemplo, un pare, ¿cierto?, pintado en el piso, en el pavimento. Esa sería una señal horizontal. Y las verticales serían estas, ¿cierto?, con el fierrito y la propia señal. Tenemos todos dicen la B, vamos a ver qué dice la B. Tiene por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión, ¿cierto?, constituye una infracción a las normas de tránsito. Y dice la C, dice, solo se emplean para delimitar pistas y calzadas. Y la A dice, su transgresión no constituye una infracción a las normas de tránsito, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta sería la B, como señalan ustedes. Vamos con la 24. Y aquí, ayer estábamos hablando, ¿cierto?, de preguntas complicadas con respecto a la distancia de frenado, ¿cierto?, distancia de reacción. Y aquí tenemos que emplear, ¿cierto?, lo que indica el libro, ¿ya? Dice, su distancia de tensión es de 18 metros, ¿ya? No nos habla de la velocidad. No sé si esta pregunta la tienen clara. Coméntenme en el chat, por favor. No mucho, dice. Dice, su distancia de detención es de 18 metros. ¿Ya? Eso se demoró, en este caso, el vehículo en detenerse. Y aquí como que lo desglosa, dice, la distancia de reacción es de 10 metros, ¿cierto? ¿Cómo sacamos la distancia de reacción? ¿Cierto? El primer dígito de la velocidad multiplicado por 3, ¿cierto? Exacto. También dice más la distancia de frenado, que son 8 metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si sigue conduciendo en la calzada de idénticas características y condiciones, pero aumenta su velocidad al doble? No sé si tengo el libro El nuevo conductor acá abierto. Voy a ver si lo puedo mostrar. ¿Ya? Denme un pequeño segundo. Un pequeño segundo nomás para que quede bien clara esta pregunta. ¿Por qué sale la que comentábamos ayer de los 70 kilómetros por hora o sale esta pregunta? Denme un segundo que quiero mostrar justo donde señala, dice, los principios de la conducción. Ya, acá lo encontré. Entonces voy a mostrar el libro. Vamos a, no sé si se ve el libro ahí, si me pueden ayudar en el chat.
Ya, dice, acá mira, dice, la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Cierto? Eso es una norma general. Así dice, si usted duplica la velocidad, o sea, la doblamos, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir al ejercicio. Volvemos a la pregunta. Entonces, dice que la distancia de reacción es de, ¿cierto?, 10 metros. Entonces, si duplicamos la velocidad, también, o sea, tenemos que elevar al cuadrado el 10. Es decir, 2 por 10, ¿cierto? Aquí nos vamos a ir a la pregunta. Sería 52, ¿ya? Entonces tenemos que 2 por 10, eso sería cuando aumentamos la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Se duplica la distancia de frenado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los datos, aquí tenemos que fijarnos en el 10 y en el 8. Entonces, el 10 lo multiplicamos por 2, porque se duplica la velocidad, o sea, se duplica la distancia de frenado, y la distancia de frenado, perdón, la distancia de reacción se duplica, y la distancia de frenado, es decir, cuando ya comenzamos a pisar el pedal de freno, ¿cierto?, se cuatriplica. Es decir, si se cuatriplica sería 4 por 8, ¿ya? Entonces tenemos que 2 por 10 es 10, o sea, perdón, 2 por 10 es 20, y 4 por 8 serían 32, y la suma de ambas, ¿cierto?, me da 52. Exactamente, ahí Alex está explicando, ¿cierto?, los resultados, entonces por eso es 52. Esta pregunta es tal cual, esta pregunta la han aportado ustedes mismos, de la misma municipalidad cuando mandan imagen y todo, así que está tal cual, ¿ya? Si no pueden o acordarse, si no pueden acordarse de esta pregunta, recuerden el número 52, ¿ya? Entonces vamos a mostrar acá nuevamente el libro del no conductor, sale en la página 24, ¿ya? Dice, la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, dice, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. ¿Ya? Eso es como lo que hay que entender de esto. ¿Ya? Cuesta mucho sacarlo. De hecho, una vez a mí también me pareció extraño y se basaba en el libro del nuevo conductor. ¿Ya? Porque uno dice, no me sale la velocidad, solamente me sale la distancia total, que es 18 metros, me desglosa, ¿cierto?, la distancia de reacción, que es 10 metros, la distancia de frenado son 8 metros, ¿cierto? Y ahí hace esa suma y es 18, pero si doblamos la velocidad, ¿cierto?, ahí se ejercen estas leyes físicas, ¿ya? Exacto, viene enredada, pero sale, ojo que sale, yo se la mostraría, pero tendría que buscar la pregunta, y como tenemos varias preguntas en este banco de imágenes, me costaría mucho encontrarla. Así que vamos con la pregunta 25. Dice, ¿cómo se puede evitar durante el viaje los accidentes debido al sueño o la fatiga? Aquí volvemos de nuevo al sueño y la fatiga. ¿Cómo se puede evitar durante los viajes o el viaje
los accidentes debido al sueño o la fatiga. Dice circulando por vías rurales para que la conducción sea más distraída, parando a descansar en un lugar adecuado y durmiendo durante un tiempo, perdón. C, conducir más rápido para que la fatiga no afecte. Y como señalan, ¿cierto? Es la B. Correcto. 26. Si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ¿podrá eximirse de responsabilidad? Dice la A, todos mencionan la B, ¿cierto? La D, perdón, ¿cierto? Y como señalan ustedes, en ningún caso, ¿cierto? Podemos eximirnos de responsabilidad si conducimos bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ¿cierto? Y aquí sale, ¿cierto? Una imagen donde el tipo va con inyecciones, pastillas, marihuana y una botella de alcohol. Entonces, la respuesta correcta es la D, en ningún caso. 27. En caso de accidente vehicular, ¿el seguro de accidentes personales, el SOAP, cubre los daños de los vehículos involucrados? Dice sí, hasta un 25% de los daños siempre y cuando se deja la constancia respectiva en la unidad más cercana al lugar del accidente. No, pues solo ampara los riesgos de muerte y lesionados de las personas a consecuencia de accidentes, ¿cierto? Todos señalan la B, en la correcta, leamos la C, dice sí, hasta un 50% de los daños y siempre y cuando se deje constancia. Y cierto, el SOAP no cubre daños al vehículo, sino que a las personas involucradas en el accidente de tránsito. Lo otro ya es un seguro para el vehículo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, lo roban o lo rayamos y lo llevamos al seguro. Ese ya es otro seguro, ¿cierto? Pero el seguro SOAP es obligatorio e importante llevarlo. Muchos, ¿cierto?, de la clase C de motocicletas no compran este seguro, el cual es muy importante. No lo compran una porque es más caro, mucho más caro que el de los vehículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque están más expuestos, ¿cierto?, a accidentes de tránsito. Entonces, por eso es más caro el seguro obligatorio de motocicleta. 28. Esta la vimos ayer, ¿cierto? Los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de rodaduras desgastadas no podrán circular solo días despejados, podrán circular solo de noche. No podrán circular, ¿cierto? Los neumáticos con las bandas de rodadura, ¿cierto? Aquí vemos que está desalineado, como comentaba ayer un compañero, por eso tiene esta banda desgastada, ¿ya? Y esto es completamente peligroso, ¿ya? También señalar que esta otra pregunta, ¿cuál es el mínimo, ¿cierto? La mínima profundidad de estos surcos es 1.6 milímetros, ¿ya? Así que, ojo con eso, grábense el 1,6 milímetros, ¿ya? Eso es lo mínimo, ¿ya?, que tiene que tener el neumático. Exacto, como señalan ustedes. 29. Para que el cinturón de seguridad sea eficaz, debe colocarse sobre el abdomen, B, pasar sobre el hombro, C, estar bien anclado. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Y esto, ¿cierto?, corresponde a la C, estar bien anclado, ¿ya? Exacto, como señalan ustedes. La 30, vamos con la 30. Un relente demasiado alto provoca, aquí está mostrando, ¿cierto?, el tacómetro de las revoluciones del motor, y acá tenemos un relente de aprox 1300 revoluciones por minuto del motor, ¿ya? Esto el vehículo lo hace de forma automática ahora, ¿ya? Esta regulación lo hace de forma automática, pero si está sobre esto, puede deberse, ¿cierto?, a un mal funcionamiento del motor
O a veces la misma goma, ¿cierto?, del piso puede estar pisando, ¿cierto?, ejerciendo fuerza sobre el pedal del acelerador, la cual nos tiene un ralentí más alto. No sé si saben qué es a qué se refiere con el ralentí. Se los pregunto porque siempre tienen dudas. El ralentí, ¿cierto? Siempre se olvida eso. El ralentí, cuando nosotros le damos arranque al vehículo, el vehículo, ¿cierto?, el motor, ¿cierto?, está funcionando, ¿cierto?, con sus pistones hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto?, provocando la explosión y dando movimiento al motor. Entonces, el ralentí es este funcionamiento del motor, ¿ya? Este, esta aceleración se podría decir, ¿ya? El ralentí se refiere cuando nosotros no tenemos acción sobre el acelerador. Es como la marcha mínima del motor, ¿ya? A eso se refiere. Es la marcha mínima, se podría decir, del motor funcionando sin acción alguna sobre el acelerador. ¿Por qué? Porque si nosotros aceleramos, esta aguja, ¿cierto?, comienza a subir, la cual indica que el motor está dando más vueltas por minuto, ¿cierto? Y a mayor, ¿cierto?, vueltas por minuto, mayor es el consumo de combustible. ¿Ya? Si esta aguja, lo normal es que esté acá entre el 9, ¿cierto? 9, máximo 1, ¿ya? A veces está entre 8, pero lo normal, un ralentí normal, vendría siendo un 9, ¿ya? Un 900. No sé si quedó claro. Entonces la correcta sería la B, ¿cierto? Un mayor consumo de combustible, un ralentí demasiado alto. Perfecto. Así que si tenemos un ralentí demasiado alto, esto se regula solo ahora. Profe, la aceleración mínima de revoluciones en primera sería dependiendo del vehículo. La aceleración mínima de revoluciones, o sea, el ralentí, en primera sería dependiendo del vehículo. Mm, no sé si, no estoy claro si depende del vehículo, pero siempre yo he visto que fluctúa entre los 900, ¿cierto? Revoluciones por minuto, ¿ya? Ahora, en los vehículos antiguos, ¿cómo subíamos esta marcha? Cuando, por ejemplo, en vehículos, no sé, año 90, año 80, esto se llamaba chupete, ¿cierto? Para subir estas revoluciones. Yo creo que lo escucharon más de alguna vez, el chupete, tirar el chupete, que era tirar, ¿cierto?, una manilla, accionar una piola y el acelerador, ¿cierto?, se cargaba más, exacto, así se decía, aceleraba más de forma, ¿cierto?, se podría decir como automática, ¿ya? Era manual, ¿ya?, la forma de tirar el chupete, y lo cual provocaba, era como que nosotros estuviéramos pisando el acelerador, y de esa manera, ¿cierto?, nosotros calentábamos el vehículo, porque antes costaba mucho, ¿cierto?, calentar o darle arranque a un vehículo, entonces tiraban el chupete. Y esto, el chupete era que las revoluciones del motor, ¿cierto?, subieran para calentarle, darle temperatura de trabajo al motor, ¿ya? Porque recuerden que el motor no funciona bien frío, ni tampoco funciona bien caliente. El motor tiene su propia temperatura dependiendo del motor. Entonces, de esa manera va a funcionar bien, ¿cierto?, a una temperatura de trabajo que le llaman. Cada motor tiene su temperatura de trabajo. Y recuerden que la temperatura de trabajo de un motor, por eso no es bueno, ¿cierto?, darle arranque, por ejemplo, ahora a los vehículos nuevos, con estas temperaturas, ¿cierto?, más bajas, ¿cierto?, más frío, darle arranque y salir a la primera, ¿ya? Yo les recomiendo por lo menos darle arranque, esperar un minuto, ¿cierto?, que el motor, ¿cierto?, tome temperatura, y ahí comenzar, ¿cierto?, nuestra marcha.
en relación al ralentí del vehículo, ¿varía con la temperatura? Exacto. Por ejemplo, si el motor, ya, por ejemplo, siempre el ralentí sube cuando nosotros damos la primera partida, por ejemplo, una partida en frío, ¿ya? 7 de la mañana, 0 grados, imaginemos en este caso, 0 grados, y el ralentí va a ser lo suyo, o sea, porque ahí ya tiene otro nombre, son unas válvulas, va a subir para que el motor, ¿cierto?, agarre mayor temperatura, ya, lo más rápido posible, para hacer, ¿cierto?, que el motor funcione correctamente. Y posteriormente va a ir bajando el ralentí a medida que va tomando temperatura, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, darle aprox 1 minuto que el motor, ¿cierto?, trabaje de forma autónoma, ¿cierto?, sin acelerar, para que también el aceite que está, ¿cierto?, en el depósito, ¿cierto?, en el cárter, que hemos hablado en otras preguntas, este aceite que está abajo suba, ¿cierto?, hacia las partes móviles del motor. Tiene que subir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si está helado, salimos, ¿cierto? El aceite aún no está llegando arriba, lo cual va a producir fricción y va a provocar desgaste, ¿ya? Por eso muchos cuando estos chicos, ¿cierto?, que hacen carreras, ¿cierto?, tanto que aceleran el motor, no llega aceite en algunos lados, ¿cierto?, debido a la velocidad que tiene el motor, lo cual provoca un desgaste, ¿cierto?, un agrietamiento, no llega el aceite y se corta esta pieza. Así que eso es más o menos el ralentí, ¿ya? Vamos con la 31. Puede ser peligroso cuando durante la noche usted vira desde una vía muy iluminada hacia una calle oscura. Dice no porque durante la noche usted lleva sus luces encendidas. B, no porque los ojos se adaptan rápidamente a los cambios de iluminación. C, sí porque es más difícil ver a los peatones y porque los ojos tardan un poco en adaptarse a la oscuridad. Esto es lo mismo que nos pasa cuando, ¿cierto?, entramos venimos, ¿cierto? Venimos, ¿cierto?, de un lugar donde hay mucha luz y entramos, no sé, a una pieza oscura, encendemos la luz, ¿cierto? Los ojos nos duelen, ¿cierto? Hay un cambio ahí. Entonces hay que ir adaptando. Puede ser, ¿cierto?, peligroso. Exacto, la C. Exacto, como dice Rodrigo, por los túneles. Sobre todo en esto, de hecho, en los túneles, conduciendo de día, ¿cierto? Llevamos buena luminosidad, ¿ya? Vamos bien, el sol, ¿cierto?, en nuestro ojo, y entramos a un túnel, y ahí se provoca un cambio, donde hay que estar muy atento a este cambio, porque a lo mejor justo dentro de este cambio hay vehículos que están a lo mejor detenidos por algún vehículo que, no sé, está en pana, entonces nos vamos a encontrar de frente con este vehículo y va a ser letal, ¿cierto? Entonces por eso es la C. 32 dice, ¿cuál es la distancia que debe mantener un conductor con respecto al vehículo de adelante en ciudad? A, 30 metros, B, 100 metros, C, una distancia razonable y prudente, ¿cierto? Aquí habla de la ciudad, ¿ya? Exacto, la 32 sería la C. Y hemos llegado al final de nuestro test. Vamos a corregir, a ver cómo nos fue. Tenemos correcto, correcto. Vamos bien, correcto. Y tenemos todas las respuestas correctas, ¿cierto? Ahí pueden ver las explicaciones. Yo me equivoqué en 3 en el examen ese. En este examen, Alexi, ¿o no?
o en la prueba real de la CONACET. Ah, perfecto. Claro, después ya realizando tanto examen, ¿cierto? Uno se va memorizando también las preguntas, ¿cierto? Y va encontrándole el pequeño detalle que tenía la pregunta o respuesta, ¿cierto? El lunes doy el examen teórico, Camila dice. ¿Y en qué comuna? ¿Qué comuna lo da Camila? En Tomé. Perfecto. Hacer, Camila, te recomiendo hacer la mayor cantidad de test, los test por municipalidad, ¿ya? Aquí vamos a abrir los test por municipalidad. Y lo que recomiendo yo es acá, ya como queda poco tiempo, y, ¿cierto? Test por municipalidad, últimas preguntas, y ir haciendo la mayor cantidad de test, ¿ya? Una persona bien preparada realiza 100 test de la municipalidad y se demora aproximadamente entre 10 a 15 minutos, siendo un tiempo, ¿cierto?, de 45 minutos, ¿cierto? Entonces una persona bien preparada demora aprox 45 minutos, perdón, 15 minutos, ¿ya? Todas estas preguntas, ¿cierto? La CONACET tiene 800 preguntas. Esas 800 preguntas ya están en la página, ¿ya? De Práctica Test. También tenemos nuestras propias preguntas donde las hemos, ¿cierto?, mirado desde otro lado para que el estudiante, ¿cierto?, el alumno tenga más claro, ¿cierto?, de qué trata la pregunta. También hay preguntas aportadas por por profesores de autoescuelas, ¿cierto? Las propias autoescuelas que trabajan con nosotros, que son aproximadamente 80, ya tenemos 80, 83 si no me equivoco, en todo Chile. Entonces, todos estos cuestionarios, ¿cierto?, que tenían los profesores de la escuela, eso nos lo han entregado y hemos visto que hay preguntas que se pueden agregar para ir mejorando los test, ¿cierto? Ir mejorando las preguntas, ir dándole otra pregunta al alumno para que la vea desde otra mirada, ¿ya? Pero las preguntas con hacer están todas gracias, ¿cierto?, a ustedes que, por ejemplo, no sé, Camila rinde el examen el lunes, ¿cierto? Y Camila me dice, o sea, nos dice a través de WhatsApp, a través de Instagram, Facebook, YouTube, por cualquier red social. Hola, profe, aprobé, pero hubo una pregunta que no me salió, ¿ya? Entonces esa pregunta, ¿y cuál es la pregunta, Camila? No, que me salía la distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser de 50, 60, 30, y nosotros la buscamos, ¿cierto? La agregamos a nuestro sistema y así como la pueden ver después los próximos alumnos que van llegando al método de práctica test. Ahora, ¿cierto? Ya están todas las preguntas, eso pasó cuando comenzamos hace 2 años aprox, ¿ya? Teníamos gran parte de preguntas, pero aún así nos faltaban preguntas. Pero ahora ya están todas, ¿cierto? Aproximadamente hace unos 6 meses atrás, ¿ya? Así que no tengan miedo al examen, hagan la mayor cantidad de test, ¿ya? Hagan la mayor cantidad de test, unos 100 les recomiendo, de la municipalidad. Ese es hacer el tipo de examen o tipo de aprendizaje. Yo prefiero el modo aprendizaje, porque ahí puedo ir viendo, ¿cierto?, la corrección, ¿cierto? Avanzar, corregir, guardar, no me quedo en mi cerebro, ¿cierto? La voy a guardar, la pregunta acá, y puedo ver la explicación, ¿cierto? Entonces, por eso prefiero yo eh, el modo aprendizaje, ¿ya? Y como comentábamos, tenemos diferentes tipos de test, los test aleatorios, ¿cierto? Que pueden ir haciéndolo ahí. Ahí me van saliendo de todos los temas. Los temas, ¿cierto? Los test inteligentes, dice, es necesario registro, ya estamos registrados, a través de un sistema de inteligencia artificial que registra la evolución
tu respuesta, siempre te mostraremos las 35 preguntas más convenientes a tu perfil para agilizar tu aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Que si tú te va muy bien, por ejemplo, en el problema de los accidentes de tránsito, nosotros te vamos a mostrar menos preguntas del accidente de tránsito y te vamos a mostrar más preguntas donde tú vas a estar fallando. A eso se refiere con los test inteligentes. ¿Ya? Tenemos los test por tema, que esto se refiere a los test, ¿cierto?, del propio libro, convivencia vial, el individuo en el tránsito, todos los temas que tiene el libro del nuevo conductor, eso vendría siendo los test por tema. Y los test por municipalidad, que son las preguntas aportadas por ustedes, ¿cierto?, dependiendo de la municipalidad donde estén. A nosotros nos llegan todos los días preguntas que tenemos que ir seleccionando en base a la comuna que se va mostrando, ¿ya? Así que vamos a detener la grabación.